Bueno, vamos ahora a hablar de las propiedades de los átomos. Entonces, bueno, como ya sabemos, los átomos están compuestos de tres partículas subatómicas. El protón tendrá carga positiva, el electrón, que tiene carga negativa, y el neutrón, que no tiene carga. Bien, los protones y los neutrones se disponen en la región central, dando lugar al núcleo, mientras que los electrones giran alrededor del núcleo en regiones bien definidas. Aquí tenemos que recordar, por ejemplo, los modelos atómicos que ya hemos visto en clase y que, por ejemplo, el actual, que es el modelo probabilístico, que menciona acerca de la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo y que cada electrón posee asociado un orbital. Muchas de las propiedades físicas de los átomos, como densidad, masa o capacidad radioactiva, se relacionan con el núcleo. El arreglo de electrones en la periferia del átomo dependen de las propiedades químicas, como capacidad para formar compuestos. De acá hemos visto, por ejemplo, unir un elemento que es no metálico con un elemento que es metálico, que es ahí donde el arreglo de los electrones entra en su función. Entonces, por ejemplo, el óxido de hierro 3, ese es un ejemplo de cómo estos electrones interactúan para conformar un compuesto. O, por ejemplo, el ozono. También son 3 átomos de oxígeno donde los electrones provocan esa unión de 3 átomos de oxígeno para formar el ozono. Algunas propiedades físicas, elementos y compuestos, en elementos y compuestos, como el punto de fusión, que es el punto o la temperatura a la cual se derrite, cambia de sólido a líquido. Ebullición, que sería el cambio de estado que va de líquido a gaseoso, ¿verdad? El color o dureza están determinados por la cubierta externa de electrones en un átomo. El número atómico indica el número de protones, una P con un más, ahora será protones, presentes en el núcleo y se representa con una letra Z. En un elemento neutro, el número de protones debe ser igual al número de electrones. Cuando esto ocurre, Z también representa el número de electrones. Entonces aquí lo tenemos para el cloro, que va a tener un número arriba, puede estar arriba o puede estar abajo. ¿Okay? Ahora vamos a ver cómo diferenciamos uno del otro, porque vamos a tener un número atómico y vamos a tener un número másico. Entonces, el numerito que está arriba va a representar el número atómico, el número de protones presentes en el núcleo. ¿Okay? Se representa con una Z. Muy bien. Si hablamos del número másico, el número másico se representa con la letra A y hace referencia al número de protones y neutrones presentes en el núcleo. La masa del átomo está concentrada en el núcleo y corresponde a la suma de la masa de protones y neutrones presentes, dado que la masa de los electrones es despreciable en relación a la masa nuclear. O sea, un electrón tiene una masa muy pequeña en comparación a protón o neutrón. Como ejemplo, tenemos el sodio, que contiene 11 protones y 12 neutrones. Entonces tenemos el número atómico y el número másico. A veces aparecen al revés. ¿Okay? Si aparecen al revés, ¿cómo identifico uno y el otro? El atómico siempre es más pequeño. El másico es el más grande. Si me están diciendo que el sodio tiene 11 protones y 12 neutrones, podemos averiguar el número másico, que sería el número másico es igual al número de neutrones más el número de protones. Eso me da 23.
¿Sí? Ese sería el número másico. Si hablamos de isótopos, los isótopos son átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, o sea, el mismo Z, pero tienen diferente número de neutrones, o sea, el número másico. Entonces aquí tenemos 3 variantes de oxígeno, ¿ok? Es curioso porque, digamos, este señor que está aquí es el que mayor se encuentra en la naturaleza, ¿ve? Seguido de este señor y después de este señor. O sea, este es el que hay más en la naturaleza. Es un 99,8% de átomos de oxígeno presentes en la naturaleza, que es este. Los otros isótopos son difíciles o raros de encontrar. Pero bueno, eso es un isótopo. Es un elemento que tiene todos el mismo número Z, 888. Ve, aquí está al revés. No está arriba, está abajo. Y que tiene diferente número másico. ¿Ve? Porque claro, tiene más neutrones. Y al tener más neutrones, pues lo hace un isótopo. ¿Bien? No solo ese isótopo está el del oxígeno, también está el del carbono. ¿Sí? También está, por ejemplo, muchos del carbono. Carbono es 6,12. Se puede encontrar carbono 6,13. Y se puede encontrar carbono 6,14. Más adelante veremos las aplicaciones que tienen esos átomos de carbono. Muy bien. Si hablamos de los isóbaros, existen átomos de elementos diferentes con características propias, que poseen isótopos con el mismo número de masa, muy común en elementos radioactivos. Entonces, ve qué curioso. Por ejemplo, tenemos el calcio, que tiene un número atómico de 20 y un número másico de 40, pero el argón, que es otro elemento diferente al calcio, que inclusive tiene 18 protones, tiene el mismo número másico, 40, igual que el calcio. O por ejemplo el hierro, que su número atómico es 26 y su másico es 57, el cobalto puede tener el mismo número másico del hierro, 57 también. Esos son los isóbaros. ¿Eh? Ese es el isóbaro. Muy bien. Bueno, aquí podemos hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Dice el ejercicio. Halle el número de electrones, protones y neutrones. ¿Ok? Y nos dan el kriptón 684. Aquí, perdón, que es 36. 3684, por ejemplo. Vamos a hacer ese primero. Ok, entonces, ahora sí. Tenemos el número atómico, 36. Entonces significa que Z es igual a 36. Eso quiere decir que tiene 36 protones. Y tiene 36 electrones. Muy bien. Ahora, el número másico es 84. Entonces, si quiero saber el número de neutrones, sería al número másico le quito el número atómico. O sea, 84 menos 36. 48 neutrones. ¿Ven? Muy bien. Otro más. El uranio, 92, 238.
Bueno, aquí tenemos que el número atómico es 92. Entonces significa que tiene 92 protones y tiene 92 electrones, porque es neutro. El número másico es 238, por lo tanto el número de neutrones, que es másico menos atómico, sería 238 menos 92. Eso me daría 146 neutrones. Muy bien, perfecto. Ahí ya acabamos de hacer 2 ejemplos. ¿Sí? Ahora, hablemos de la masa atómica. Hasta 1962, el oxígeno se empleó como patrón. Así, el átomo de oxígeno se le asignó una masa de 16 unidades de masa atómica, o el UMA. Un UMA equivale a un 16avo de la masa del átomo de oxígeno. Más tarde, el parámetro fue cambiado por el carbono, cuya masa es un 12avo de la masa del átomo de carbono. Esta es la unidad patrón que se emplea hoy en día. De acuerdo con esta escala, el oxígeno tiene una masa de 15,99 UMA y el hidrógeno de 1,007 UMAs. Entonces el UMA, unidad de masa atómica, es con base a la medición con respecto a un elemento patrón, que al inicio era el oxígeno, pero hoy en día se usa el carbono. Eso es una unidad de masa atómica. O sea, digamos, es como, no sé, como tener, qué sé yo, vamos a ver, como por ejemplo tener este huevo, ¿verdad? Y decir, ok, este huevo va a ser mi unidad de patrón. Entonces, si yo quiero saber cuánto pesa un carro, entonces yo lo que hago es ver cuántos huevos conforman el peso de un carro. Entonces, qué sé yo, 30 millones de huevos es un carro. Perfecto. 30 millones de huevos es un carro. Y un huevo es mi unidad de referencia. ¿Ve? Un huevo. Claro, ¿verdad? El problema es que no todos los huevos son iguales. ¿Okay? Por eso es que no todos los elementos sirven para hacer este patrón. Se tiene que utilizar el carbono. O bueno, ellos usaron el carbono porque el carbono tiene esa pequeña particularidad, ¿verdad? Son 12. Un doceavo de la masa del carbono es un UMA. Así lo definieron. Si hablamos de la masa molecular corresponde a la masa de una molécula que es igual a la suma de las masas atómicas promedio de los átomos que lo constituyen. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Muy bien. Primer punto. ¿Cuántos de estos átomos hay en la molécula? Hay dos hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Ahora, ¿cuál sería la masa molar, o bueno, sí, la masa molar de cada uno de esos elementos? La masa atómica. Bueno, la masa atómica, por ejemplo, del hidrógeno es 1, la del azufre es 32 y la del oxígeno es 16. ¿Dónde puedo encontrar yo eso? Eso yo lo encuentro en la tabla periódica. Si usted agarra la tabla periódica y busca el azufre, su número másico es 32. Y si usted busca el oxígeno, su número másico es 16. Entonces, quiere decir que para calcular esto, yo nada más tengo que venir y decir, bueno, 2 por 1, 2, 1 por 32, 32, y 4 por 16, 64. Si yo sumo los 3,
eso me da 98 UMAS. ¿Ven? 98 UMAS. Perfecto. Vamos con este otro. Ejemplo 2. Este ejemplo 2 es calcule la masa atómica promedio del bromo, ¿verdad? Pero, me dicen que hay bromo 79 y bromo 81. Y entonces, claro, tenemos el bromo 79, me dan la masa atómica del bromo 79, ¿ok? Y me dan el porcentaje de abundancia que hay en la naturaleza, es un 50,44%. Mientras que el bromo 81 tiene una masa atómica de 80,9163 y un porcentaje de abundancia de 49,46. Bueno, ¿cómo hago yo para calcular la masa atómica con base a esta información? Es muy fácil, vean. Para calcular la masa atómica promedio, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Masa atómica promedio. Vea qué sencillo que es. Tenemos 79,9183 es un 50,44%. Bueno, muy fácil entonces. Para calcular la masa atómica del bromo sería el 78,9163 por el 50,44, pero ojo, porque eso es una cantidad porcentual, ¿verdad? Eso es una cantidad porcentual. Y no podemos poner cantidades porcentuales con decimales. Entonces, claro, es 50,44%, siempre dividido entre 100, más 80,9163 por el 49,46%. Muy bien, ahí está. Quiere decir que si yo vengo y sumo esto, me daría 79,82 UMAS. Esa sería la masa atómica de promedio del bromo. ¿Ven? Muy bien. Este asunto de las cantidades porcentuales, además, podemos hacer otro. Hagamos otro ejercicio aquí. Vamos a ver. Por ejemplo, calcule la masa molar o la masa molecular de la sacarosa. Entonces, de la sacarosa, que es C12, H22 o 11, ¿verdad? Bueno, tenemos que carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos hay de carbono, hidrógeno y oxígeno en la molécula de sacarosa? Tenemos 12, 22 y 11. ¿Cuánto es la masa molar de cada uno de esos elementos en la tabla periódica? Busquemos la tabla periódica. Si buscamos la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que el carbono tiene una masa atómica de 12. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Y el oxígeno, aquí está, tiene una masa atómica de 15,9. Bueno, entonces pongamos eso en nuestra información aquí del ejercicio. Sería, ok, la del carbono es 12, la del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16. Entonces, claro, si multiplicamos aquí, 12 por 12, 144,
22 por 1, 22. Y 11 por 16, 176. Si vengo y sumo los 3, eso me da 342 U más. Es una molécula muy grande, muy pesada. ¿Eh? Pero ve qué curioso. De esa misma sacarosa, yo puedo hallar la composición porcentual. Composición porcentual. O sea, ¿qué significará esto? Bueno, lo que me dice es el porcentaje de los elementos en la molécula. Ok, entonces, ¿cómo funciona? Muy fácil. Ojo aquí. Si yo le digo a usted, bueno, vea, tengo la sacarosa. ¿Cuánto porcentaje en una molécula sacarosa hay de carbono? ¿Cuánto porcentaje en una molécula sacarosa hay de hidrógeno? ¿Cuánto oxígeno en por ciento hay en una molécula de sacarosa de oxígeno? Ok, bueno, entonces, porcentaje de carbono sería los 12 carbonos que hay, los 12, por la masa, al número másico que está en la tabla periódica, que es 12. Y se divide entre el total de la masa que tiene la molécula, 342. ¿Ve? Entonces, claro. Ah, bueno, y esto por 100, ¿verdad? Porque es un porcentaje. Entonces, si usted lo mete en la calculadora, un 42,1%. ¿Qué significa eso? Significa que en mi molécula de sacarosa hay un 42,1% de carbono. El porcentaje de hidrógeno sería, tenemos un hidrógeno, tenemos que la masa atómica, la masa atómica del hidrógeno es 1 y que la masa molecular total es 342 por 100 porque estamos calculando un porcentaje. Si lo meto en la calculadora, solo un 6,4% de la masa atómica de la sacarosa es hidrógeno. Vea qué curioso. Y el hidrógeno son los que hay más, ¿verdad? Son 22 átomos, pero no tiene la mayoría de porcentaje de masa en la sacarosa. Digamos que esto es como una receta de cocina, ¿verdad? Usted quiere, no sé, qué sé yo, no sé, cualquier tipo de salsa. Usted quiere hacer una salsa ahí, entonces usted para hacer una salsa necesita echarle casi la mitad de un componente, un poquito del otro componente y lo que le falta, pues del otro. ¿Okay? Entonces, no sé, si usted quiere hacer una salsa mostaza, ¿verdad? Una salsa de chile, por ejemplo, pues sí, usted le echa chile, pero si usted también quiere echarle mostaza, le echa mostaza. Si le quiere echar azúcar, le echa azúcar, pero obviamente no todos en la misma cantidad, ¿verdad? Porque si no, ahí pues no sería tan consistente la salsa. Bueno, pasa lo mismo aquí. ¿Qué porcentaje de oxígeno habrá? ¿Cuántos oxígenos hay? 11. ¿Cuál es la masa del oxígeno? 16. ¿Cuál es la masa total de la molécula? 342. Y por 100, eso me daría 51,5%. Y entonces significa que si usted agarra una molécula de sacarosa, más, la mitad y un poquitito más es oxígeno. Un poquitito menos de la mitad, carbono. Y lo que queda, ahí poquitillo, hidrógeno. Pero resulta de que hablar hablar de masa de átomos es un poco complejo. Porque, por ejemplo, en una cucharadita, ¿verdad? Qué sé yo, en una cucharadita de agua pueden ir millones de millones de millones de moléculas de agua. Entonces, claro, para no hablar de esto que puede ser increíblemente enorme, es donde viene y entra el número de Avogadro. ¿Okay? Y para que quede claro, vamos a ver cómo funciona el número de Avogadro.
El número de Avogadro se inventa por eso, ¿verdad? Porque digamos, hay muchos átomos en un lugar muy pequeño de masa. Entonces, una pequeña cantidad de algún compuesto puede tener un número enorme de átomos, debido a que el peso en gramos de un átomo es sumamente pequeño. Por esto se usa el mol. El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas, ya sea un elemento o de un compuesto. A ese número es el que se le llama número de Avogadro, debido a Amadeo Avogadro, químico italiano que vivió en el siglo XIX. ¿Cuál es el peso en gramos de un átomo de calcio, por ejemplo? Ok, entonces, vea. Resulta que un átomo de calcio, Bueno, ¿cómo funciona el número de Avogadro? Si yo quiero, vamos a hacer esto. Yo tengo un lapicero verde, ¿ok? Un lapicero verde. Una docena de lapiceros verdes son 12 lapiceros verdes, ¿ok? Una centena de lapiceros verdes son 100 lapiceros verdes. Un millar de lapiceros verdes son 1000 lapiceros verdes. Un mol de lapiceros verdes es 6,022 por 10 a la 23 lapiceros verdes. ¿Eh? Entonces ve qué curioso aquí. Yo tengo un átomo. ¿Cuánto pesará un átomo de calcio? Bueno, resulta que un átomo de calcio, yo sé una cosa. Si yo me voy a la tabla periódica, abramos la tabla periódica. Abramos la tabla periódica y busquemos el calcio. Ok, vamos a apagar aquí. Y vamos a venir aquí con el calcio. Bueno, aquí tenemos que el calcio es este señor que está aquí. ¿Lo ve? Ahí está. Tenemos un 40,1, ¿verdad? Ok. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir ese 40? Claro, profesor, la masa atómica. Sí, muy bien, la masa atómica. Pero a nivel de Avogadro, ¿qué significará ese 40? Bueno, significa esto, vea. Significa que en 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio son 40 gramos de calcio. Para eso sirve la masa atómica. O sea que la masa atómica, la letra A que acabamos de ver ahora, es el peso, la cantidad de masa, la cantidad de masa que hay del elemento en un mol. En un mol. ¿Ven? Entonces significa que cada vez que yo veo la tabla periódica y veo esa masa atómica, yo vengo y digo, mira, por ejemplo, el del calcio son 40 gramos. Ok, 40 gramos de calcio, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Y eso es un mol de calcio. Si yo hago esta multiplicación aquí, esto me da 6,64 por 10 a la menos 23 gramos de calcio. Eso es lo que tiene de masa un átomo de calcio. ¿Ven cómo funciona? Ok, veamos a ver esto. Ahora sí, podemos hacer esto más complejo, podemos agregarle más cosas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, calcule el número de átomos de hidrógeno que hay en 0,350 mol de glucosa. Okay. Aquí tenemos un detalle muy importante. A ver, vean. La glucosa es una molécula que tiene 12 átomos de hidrógeno. Si yo le hubiera preguntado a usted cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de glucosa, usted me dice, profe, 12. ¿Listo? Todo muy bien, todo muy bien. Pero no,
aquí no me están preguntando el número de átomos de hidrógeno en una molécula. Aquí me están preguntando el número de átomos de hidrógeno que hay en 0,350 mol de glucosa. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Vea. El paso a seguir es el siguiente. Tengo mol de glucosa. Ese mol de glucosa lo voy a convertir en moléculas de glucosa. Moléculas de glucosa. Y esas moléculas de glucosa la voy a convertir en átomos de hidrógeno. ¿Eh? Entonces, yo tengo 0,350 mol de glucosa. Siempre vamos a pasar los moles de glucosa a moléculas de glucosa. Entonces, un mol de glucosa tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Muy bien. Vea que yo pongo el mol abajo para que se cancele con el mol que está arriba. Entonces, vea que prácticamente es este mol se cancela con este mol. Muy bien. Ahora, resulta que un átomo, una molécula de glucosa, ahora sí, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Eso no se busca en Avogadro, eso no se busca en la tabla periódica, eso se busca en la molécula. 12 átomos de hidrógeno. ¿Lo ven? Y entonces aquí vemos cómo moléculas de glucosa se cancela con moléculas de glucosa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ojo aquí. ¿Cómo yo hago el cálculo? Bueno, vea, aquí se multiplica los renglones en la misma línea. O sea, el 0,350 se multiplica por el 6,022 por 10 a la 23, se multiplica por el 12 y se divide entre la multiplicación de estos dos. O sea, 1 por 1. Entonces, 0,350 por 6,022 por 10 a la 23 por 12, eso me da 2,53 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Claro, son un montón de átomos de hidrógeno. Cada molécula tiene 12 átomos de hidrógeno. Pero 0,350 mol tiene millones de átomos de hidrógeno. ¿Eh? Muy bien. Ahora, vamos a hacer una cosa. Por ejemplo, veamos este. Calcule el número de moles de glucosa. Calcule el número de moles de glucosa C6H12O6 en 5,380 gramos de glucosa. Muy bien. Vamos a ver con ese. Bueno, muy bien.
El número de átomos, perdón, de moles. Ok, ahora sí, ¿qué tengo? La pregunta del millón. ¿Qué tengo? Tengo 5,380 gramos de glucosa. Okay. Pero, claro, yo, ¿cómo hago para pasar esos gramos a moles? Claro, con la ayuda de la tabla periódica. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Vea la diferencia entre este que hicimos aquí y el que estamos haciendo aquí. Me dan masa en gramos. Aquí no había masa en gramos, por eso no usé la tabla periódica aquí. Aquí sí tengo que usarla porque me dan masa en gramos. Y resulta que aquí, bueno, tengo 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Ahora tengo que fijarme en la tabla periódica cuál es la masa atómica de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, tengo que buscar la masa atómica del carbono, que sería 12. La del hidrógeno 1 y la del oxígeno 16. ¿Ve? Muy bien. Entonces, aquí, si yo multiplico 6 por 12, eso me da 72. 12 por 1 da 12. Y 6 por 16, eso me da 96. Si yo vengo y sumo todo esto, esto me da 180 UMAS. Ojo, ya una vez lo voy a decir. 180 UMAS, que sería igual a 180 gramos por cada mol. Como lo vimos en el ejercicio anterior del calcio, cuando vemos en la tabla periódica el valor de la masa atómica, esa es la cantidad de gramos que hay de ese elemento en un mol. En un mol. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aquí el paso a seguir es que un mol de glucosa tiene 180 gramos de glucosa. Y vea cómo gramos de glucosa se va con gramos de glucosa, por eso lo puse abajo. Y ahora sí, ¿qué me daría? 5,380 por 1 entre 180. 0,0298 mol de glucosa. Esa es la cantidad de glucosa que hay. ¿Sí? Entonces, siempre para pasar de gramos a moles o de moles a gramos, tengo que usar la tabla periódica. Siempre. ¿Sí? Para pasar de moles a átomos, moles a iones o moles a moléculas, tengo que usar Avogadro y la fórmula del compuesto. Eso es muy importante, muy, muy importante. Muy bien. Con eso terminamos nuestra primera parte.